estamos de vuelta. Ahora sí lo tenemos al doctor Cristian Vizcayart, que sabemos que es especialista en medicina del viajero, que es como una rama de la medicina que desconocíamos, que no sabíamos que existía y que es súper importante. Ni que hablar en esta época del año, que se vienen las vacaciones, que hay muchos que tienen la posibilidad de viajar, y no digo muy lejos, por ahí solamente cambiar de ámbito, ¿no? Ir a otra casa, ir a vivir a otro lugar por un tiempo determinado puede afectar nuestra salud. Me pareció algo interesante el bloque que estuviste con el doctor Bosovich, el tema de la vacunación antigripal en los grupos que están en riesgo de sufrir complicaciones. Y tenemos que tener en cuenta a lo mejor cuando viajamos y nos desplazamos que interactuamos con otras personas que pueden estar, en este caso, eliminando el virus de la gripe. Claro. Y quienes tengan que recibir la vacuna deben hacerlo. Que no importa la época del año. No importa, y en ese sentido creo que podemos decir que hay vacunas, si hablamos de vacunas, que son las rutinarias, que son las que todos tenemos que tener, si tenemos grupos, factores para complicarnos con alguna cosa, claro, como las enfermedades cardiovasculares. Lo que decía el doctor, que efectivamente no vacunarse, digamos, hace que las personas tengan nuevos eventos cardiovasculares y que estos sean absolutamente relacionables con el hecho de haber tenido un cuadro de gripe, de haber tenido la infección, claro, por el virus de la gripe. Y después de unas semanas eso se complica. Sí. Eso sucedió en la pandemia del 2009. Mucha, claro, gente realmente había tenido cuadros de gripe y semanas después terminó internada con complicaciones cardiovasculares. Porque tenemos que pensar, cuando hablamos de medicina del viajero, que no lo tenemos mucho en consideración, el sentido de que no solamente somos nosotros los que viajamos, sino que hay otras personas que también viajan y por ahí tenemos el encuentro en un determinado lugar. Con lo cual, los bichos, los virus y las bacterias van mutando y se empiezan a aparecer o empiezan a encontrar un escenario que hasta ahora nosotros no teníamos. Por ende, debemos de estar atentos a ciertas cosas que por ahí vos decís, por la época del año, imposible. La verdad es que sí, puede suceder. ¿Por qué? Porque estoy en otro lugar, porque me junté con otras personas que por ahí vienen de otro hemisferio y que efectivamente pueden tener otros bichos adentro en este momento que puedan afectarnos a nosotros. De hecho, nuestro país, que es destino turístico para gente que viene de otras latitudes, como, exacto, decís, hace que esa gente donde está circulando, por ejemplo, ahora viene el invierno en Europa o, sí, en el hemisferio norte, y esa gente puede estar trayendo el virus de la influenza. Y de hecho, este año hemos visto que la gripe está circulando un poquito más tardíamente que en la época invernal. Respecto a lo otro que decías, los viajes y las circunstancias de interactuar con personas y con agentes infecciosos, para ir un poco a la noción de lo que querías decir, que no necesariamente es viajar lejos o viajar a otros países, claro, sino que desplazarse por nuestro país también implica algunos riesgos potenciales para la salud. Y lo primero que se me ocurre es, por ejemplo, cuando uno viaja al sur, en esta época, al comienzo de la primavera, o en esta época todavía, y viaja o al Bolsón, o a Bariloche, o a San Martín, y está en contacto con excretas de roedores, eso puede significar adquirir hantavirus, por ejemplo. Se me ocurre como un ejemplo. Es algo que también los que vivimos por ahí en las grandes ciudades no tenemos referencia a esto, y es algo que muy, pero muy importante y que tenemos que saber que existe. Lo mismo con el agua, ¿no? También hay como un componente con respecto al agua que hay en un lugar o en otro que puede provocar diarreas o que puede provocar distintas circunstancias. Sí, nuestro país en estos momentos, que ha mejorado bastante los estándares sanitarios respecto de otros años, hace que los riesgos para la gastroenteritis sean un poco menores. Por cierto que ahora viene el verano y también hay enfermedades gastrointestinales que también pueden relacionar o no relacionarse con viajes, pero sí, tal vez hay algunas regiones del país donde los riesgos de adquirir algunas de ellas son un poquito mayores que en otras. Por caso, si vamos de viaje al noroeste, a las, sí, provincias del noroeste, hay un riesgo un poquito mayor de adquirir patógenos como el que ocasiona la fiebre tifoidea, la salmonela. E inclusive hay personas que por vivir en un determinado lugar, su organismo se va adaptando a lo que sucede en aquel lugar. Cuando vos vas, por más de que estés absolutamente sana, te ves afectada por determinadas cosas porque simplemente no estás acostumbrada. La flora, digamos, cuando viajamos a todos, de alguna manera todos nos enfrentamos con cepas de una bacteria que ya tenemos, la más común es Escherichia coli, nos enfrentamos a otras cepas de Escherichia coli que son diferentes de las que tenemos, claro, en nuestro lugar. Y eso puede hacer que si uno hace muchos desarreglos alimentarios, esto está bien sabido, que la diarrea del viajero, así se llama, es más frecuente
dentro de la primera semana de un viaje y, por supuesto, a destinos donde hay alta posibilidad de adquirirla, que son los países menos desarrollados. En este sentido, Argentina no está entre los peores, digamos. Hay otros países. Cristian, ¿qué pasa con los bichos? Que también es algo que en general preocupa mucho. Determinados lugares también tienen bichos autóctonos que nosotros no conocemos, que no sabemos cómo prevenirnos y no sabemos inclusive lo que puede provocar en nuestro organismo, ¿no? Y ahí es importante, siempre le decimos a los viajeros que en general el problema de salud que pudieran tener en un viaje va a ser algo no tan exótico probablemente. Y nosotros, quienes nos dedicamos al manejo de las enfermedades infecciosas, sí tener presente que si esa persona estuvo en un destino exótico, es posible que vuelva con una enfermedad rara. Pero esto afortunadamente es muy poco frecuente. Malaria, sin ir más lejos, hantavirus. Comentábamos hace algunas emisiones el tema de la enfermedad del sueño en África, un cazador que volvió con enfermedad del sueño. Después de que estuve acá, justo tuvimos un caso, que por cierto fue el primer caso que se presentó en Argentina, pero eso no es lo más frecuente. ¿Qué es lo de la mosca tsetse? La mosca tsetse. Ahí veíamos Perú y el Cusco, el tren que va a Aguascalientes. Bueno, los viajes a Perú, si uno viaja a Perú, hay algunos riesgos un poquito más incrementados para las enfermedades gastrointestinales, algunas enfermedades causadas por bacterias que son muy propias del Perú. Hay que consultar. Supongamos que nosotros decidimos no vacacionar en la Argentina y decidimos ir a otros lados, como estamos hablando en este caso puntual, el destino sea Perú. Debemos de consultar previamente, por ejemplo, a través de la página del Ministerio, si existe alguna vacunación prevista para una determinada región del mundo. Sí, cada región del mundo tiene escenarios epidemiológicos que hace que haya algunas vacunas que son más recomendables que otras. Además de las rutinarias, supongamos uno viaja a destinos donde todavía hay alta transmisión del virus de la hepatitis A. Recordemos que en Argentina, desde la incorporación de la vacuna contra la hepatitis A al calendario nacional de vacunación en 2005, la circulación del virus de la hepatitis A disminuyó dramáticamente y entonces Argentina cambió un poquito la epidemiología de la hepatitis A. Entonces, de a poco vamos a tener población susceptible de tener el virus y que va a tener que viajar a otros lados del mundo donde todavía el virus circula. Así que este tipo de vacunas que son las que denominamos recomendadas. Y luego hay vacunas para situaciones muy especiales. Yendo a lo que me preguntabas, la vacuna contra la fiebre amarilla es la única vacuna que está sujeta al Reglamento Sanitario Internacional. Es decir, países que firman el Reglamento Sanitario Internacional pueden, en este caso la Argentina, que tiene una pequeñísima área endémica en el norte del país, exigirle a los viajeros desde la Argentina que se vacunen antes de viajar a esos países. Fenómeno. Eso es exigible por el Reglamento Sanitario Internacional. Los peregrinos que viajan a la Meca tienen que estar vacunados porque la autoridad del Reino de Arabia solicita que estén vacunados contra el meningococo, por ejemplo, porque bueno, ese hacinamiento que implica millones de personas a lo largo de poquísimos días hace que haya alta transmisibilidad del meningococo. Fenómeno. Sergio, querías preguntar. Sí, Cristian, justamente con respecto a la vacuna de la fiebre amarilla, si yo ya me la apliqué hace 1, 2 o 3 años, ¿tengo que volver a aplicármela? Y por otro lado, ¿a partir de qué edad se puede aplicar? La vacuna la podemos aplicar a partir de en realidad en situaciones epidemiológicas que lo hagan necesario desde los 6 meses. Decimos que entre los 6 y los 9 meses de vida es una precaución para la vacunación y la vacuna se puede dar con seguridad a partir de los 9 meses de vida. En Argentina también está en el calendario nacional de vacunación y se da al año de vida con las vacunas correspondientes a ese momento. Este tipo de vacunas, y está relacionado con lo que te está preguntando Sergio, se dicen que tienen como efectos secundarios determinadas vacunas que pueden ser riesgosas para determinada población. Yo recuerdo, no sé, mi mamá que se tenía que vacunar contra la fiebre amarilla y que había un gran debate entre el médico si había o no que vacunarla porque esto podía tener efectos secundarios en la salud. Sí, efectivamente es así. La vacuna raramente puede producir, más o menos, la frecuencia es bajísima. Lo que pasa es que cuando se presenta es algo bastante dramático. Es un virus vivo, el de la vacuna, y en los últimos años hemos visto, no sabemos muy bien por qué, ha habido reportes desde el año 2001 de tres tipos de situaciones. Por un lado, reacciones alérgicas bastante fuertes a la vacuna, reacciones anafilácticas, decimos. Por otra parte, una enfermedad que se llama enfermedad neurológica, es decir, meningitis o encefalitis por el virus de la vacuna, o otras enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, que son enfermedades autoinmunes que parecen estar gatilladas por el estímulo de la vacuna. No el virus en sí mismo de la vacuna, sino el sistema inmune que reacciona a eso. Y otro conjunto de enfermedades que se llaman viscerotrópicas, la llaman la enfermedad viscerotrópica por la vacuna, que es literalmente como una fiebre amarilla causada por el virus de la vacuna. Entonces, ¿en quiénes se presenta con más frecuencia esto? Esto lo sabemos, se sabe,
y se definen que las enfermedades de una glándula que tenemos en el cuello, que se llama el timo, que participa de la maduración de los linfocitos, la enfermedad del timo es una contraindicación para la vacuna porque se ha visto que las personas que no tienen timo, que se los han extirpado quirúrgicamente o que han tenido algún tumor del timo, están más expuestas a tener esta enfermedad viscerotrópica. La edad, Sergio me preguntaba si la gente se revacuna, ¿qué sucede? Si la gente se vacuna después de los 60 años, este riesgo aumenta bastante y eso se cree que es en relación con el envejecimiento fisiológico del sistema inmune. Esto es más común en varones que en mujeres, ya se sabe, más o menos 3 varones por cada mujer. Sin embargo, la mayor mortalidad se presenta en mujeres. Curiosamente, no se sabe muy bien por qué, pero las mujeres entre 20 y 29 años que tienen esta enfermedad tienen mayor mortalidad que el resto de la población. Por último, ¿qué hago si me enfermo con algo que no identifico claramente porque no es común a lo que me pasa habitualmente en mi lugar de origen? ¿Voy a un centro de salud del lugar o llamo al médico que me atiende a mí habitualmente para consultarlo a él antes de ir a un centro de salud? Supongamos que estamos en otro país. Tratamos siempre de, cuando asesoramos viajeros, desde la práctica de cada uno de nosotros, de facilitar algún canal para que esa persona se ponga en contacto con nosotros, sobre todo si son viajes de gran extensión en el tiempo. No es lo mismo que te vayas 15 días a, no sé, al norte argentino que si te vas un año entero a peregrinar por el mundo. Claro. Esas personas probablemente les sea más útil estar en contacto, aunque sea por correo, con nosotros y nosotros podemos ir guiándolas en la medida que surgen algunos problemas. Asesorándolas de acuerdo al centro de salud de... De todas maneras tenemos que tener en cuenta esto, que quien consulta para irse ya está haciendo prevención y ya tiene la noción de que si algo sucede, digamos, va a estar más entrenado que quien no consulta. Nosotros, quienes vemos enfermos, son quienes en definitiva no hicieron una consulta antes de viajar. Exactamente. Bueno, esto es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo que existe esta medicina de manera preventiva y que debemos consultarla oportunamente. No cuando ya sucede, sino de manera previa. Eso es un factor muy protector. Es decir, quien consulta ya está alerta de que algo puede pasar. Ya le interesa saber a qué se puede enfrentar. Y nosotros no tenemos que asustar, sino guiar, decir, bueno, cuáles pueden ser los riesgos para tales o cuáles cosas y asesorar. Como siempre digo, primero en medicina no hay que dañar. Primum non nocere. Esa es una de las cosas que tenemos que tener los médicos siempre en la cabeza antes de tomar cualquier tipo de decisión en medicina. Y a propósito de esto, y lo tomo como ejemplo simplemente para saber que estas cosas existen y lamentablemente después hay una muy mala información que rodea a determinados casos. El caso de Pampita, de la chiquita de Pampita, que estaban de vacaciones y sufrió una infección, generó un estado de alarma en toda la población, naturalmente. ¿Esto tiene que ver con situaciones particulares que son propias de cada lugar o tiene que ver con un proceso infeccioso que puede tener cualquiera de nosotros en cualquier lugar? Efectivamente, hay situaciones que nos exponen a lo mejor a un riesgo extra, pero quien se va a enfermar... Se va a enfermar en cualquier lado. Exactamente, es decir, vaya a saber, no sabemos, la verdad es que hemos tenido muy poca información de cuál pudo haber sido la No, ni enfermedad. hablar, y no me quiero meter en el caso, pero sí que sirva de herramienta para pensar en que no tiene que ver muchas veces con el lugar, sino que tiene que ver con las circunstancias de cada persona. Eso, o sea, me parece importante rescatar de ese caso la importancia a lo mejor de que cuando uno viaja a lugares que no son donde uno desarrolla sus actividades todos los días, que tal vez merece una consulta, aunque sea para irnos tranquilos, tal vez no damos demasiadas recomendaciones muchas veces, pero por lo menos alertamos de, digamos, 3 o 4 consejitos con algunas cosas puntualmente. Por supuesto. ¿No? Gracias, Cristian, por haber venido. Nada, tenemos que hacer la pausa, ya venimos. Hear the sound of music drifting in the aisles. The elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain.